Pues vamos a entrar con usted, doctor José Alcamí Pertejo. Usted desarrolla su función en el Instituto de Salud Carlos III. Como le tengo a mi vera, autopreséntese, estoy vago. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Antonio, de estar en el programa. Bueno, mi nombre es José Alcamí, soy médico, pero desde hace muchos años, ya muchos 25, 30 años, me dedico a la investigación en virus, y en concreto mi campo de la especialidad es el estudio del virus del SIDA. Vamos a hablar de una enfermedad que tiene relación con el SIDA. Luego, además, lo profundizaremos más de lo que estábamos hablando antes de entrar. Concretamente vamos a hablar de lo que se llama la distrofia muscular cinturas 1F, aunque tiene una especie como de acrónimo, LGMD1F, que son muy aficionados ustedes en poner estos nombrecillos, sí, la verdad. Y estamos hablando de una distrofia muscular que representa un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por debilidad y atrofia progresiva. Preferentemente, ¿dónde se produce esta situación? La enfermedad se llama una miopatía de cinturas, ¿no? Las cinturas que tenemos es la cintura escapular, que son los hombros, y la cintura pelviana, que son las caderas. Entonces, es una debilidad central, sobre todo, afecta menos a la periferia, a las manos, pero al afectar a esas dos estructuras es muy invalidante, ¿no? Impide el caminar relativamente rápido, el manejar los brazos. ¿Es muy puñetera o puñeterita? Es puñetera. Hay una cierta variabilidad, como muchas de estas enfermedades. Hay pacientes que evolucionan más rápidamente y que incluso ya en la adolescencia pueden estar en una silla de ruedas. Otros pacientes, por motivos que desconocemos, evolucionan muy lentamente y pueden llegar a edades adultas y fallecer de otras causas, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas que tiene esta enfermedad. ¿Qué tiene Murcia e Italia conjunto en esta enfermedad? Es una enfermedad que tiene algunos puntos muy interesantes, ¿no? Que comentaremos. Al hablar de interesante en una enfermedad siempre nos chirría un poco, ¿no? Pero lo que es cierto es que esta enfermedad solo afecta a una familia. Es decir, solo afecta a una familia de origen español, y la indagación que ha hecho los propios pacientes, ¿no? y la asociación Conquistando Escalones data que se produjo hace 8 generaciones en una mujer de un pueblo de Murcia una mutación genética adquirida que transmitió a su descendencia, y todos aquellos herederos de esa mujer que tienen esa mutación pueden padecer de formas más o menos graves de la enfermedad. Toda esta familia se extendió por el Levante español, y hace, creo que fue 3 generaciones, hubo una migración al norte de Italia, por lo cual los únicos casos que hay en el mundo hasta ahora descritos pertenecen todos a la misma familia y se encuentran restringidos a esta región de Levante y del norte de Italia. O sea que es dominante. Es una herencia dominante. Es herencia dominante. Ha comentado antes usted miopatía. ¿Qué es una miopatía, de manera breve? Es debilidad muscular o enfermedad muscular. Perfecto. En el 2014, hace muy poquito, se descubrió el gen que causa esta miopatía, concretamente la transportina 3. Dígame de manera breve qué es, porque luego entraremos también con la transportina. La transportina 3, para explicarlo fácilmente, es una especie de autobús que tienen nuestras células para transportar cosas, proteínas, de un lado a otro. O sea, nuestras células hemos de imaginarlas como una especie de burbuja llena de agua y de muchos obstáculos, y hay también carreteras, caminos, avenidas, y solo algunos autobuses o microbuses pueden circular por esas zonas. Entonces, la transportina es una proteína de transporte intracelular. Como investigador que es usted, realmente es imposible predecir el alcance final de un determinado descubrimiento, ¿verdad? Efectivamente, esto yo creo que es una de las grandes lecciones, ¿no? de todo este trabajo, y en concreto de esta enfermedad. El hecho, yo creo que además, si me permites, también hay ahí una especie de falacia, ¿no? Cuando se habla de enfermedades raras, mucha gente dice, bueno, ¿por qué vamos a investigar en algo, en este caso, que apenas afecta a 100 pacientes en el mundo? Bien, la respuesta yo creo que está en lo que nos ha sucedido a nosotros. Este defecto, como ahora veremos, nos permite comprender cómo funciona la transportina 3, ¿no? Que es el defecto genético. Pero es que la transportina 3 es esencial para la infección por el virus del SIDA. Entonces, lo que nosotros conocemos solo de 100 pacientes nos puede ayudar a entender una enfermedad que afecta a 40 millones de pacientes y que no tiene cura todavía. Es que fíjese, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, de una prevalencia mínima, y estamos hablando del SIDA. Qué connivencia, ¿no? Qué maridaje. Al final, ¿qué tiene que ver esta enfermedad que, debido a una mutación somática que origina esta debilidad muscular, con el SIDA? ¿Dónde está este encaje?
Está en esta proteína de transporte que es la transportina 3. Si nos imaginamos la célula como ese espacio en el que las estructuras se han de mover, también el virus del SIDA, que viene desde fuera de la célula, tiene que alcanzar el núcleo celular. Por poner un ejemplo, es como si en un campo de fútbol hay que alcanzar la portería contraria. Para eso el virus también necesita sistemas de transporte. Él no los tiene. Los virus son parásitos y aprovechan todo lo que pueden de nuestro organismo. Entonces lo que pasa es que el virus del SIDA utiliza el autobús llamado transportina 3. Si transportina 3 está averiado, se produce una enfermedad en los músculos porque hay proteínas que no se logran transportar donde tienen que ir, pero en el caso de las células de la sangre, el virus que las infecta no puede ser transportado a la portería contraria o al núcleo celular. Y ese es el vínculo entre las dos. Entonces, paradójicamente, un defecto genético que produce una enfermedad, por otra parte, protege frente a otra enfermedad. Es decir, que han llegado aquí por una especie de silogismo. Hemos llegado sí, un poco por casualidad. ¿No? Yo recuerdo, esto empezó todo, pues eso, en el año 2014, en que me acuerdo muy bien, además, estaba en mi despacho, recibí una llamada que además era del director de mi instituto. Claro, cuando el director general te llama, siempre te pones así un poco a ver qué es lo que he hecho, ¿no? Pero en este caso es un compañero que trabajaba en esta enfermedad rara, en esta miopatía. Y entonces Tony me dijo, Pepe, hemos encontrado el defecto genético, y es la transportina 3. Y yo automáticamente dije, bueno, entonces esto tiene mucho que ver con el SIDA. Es decir, fue un poco el conocimiento de unos y otros, ¿no? Ese también es interesante. Los científicos hablamos mucho entre nosotros, nos comunicamos. Fue esa especie de casualidad, entre comillas, la que llevó a mi grupo, que es un grupo que trabaja en virología y en inmunología, a colaborar y a investigar muy en profundidad una enfermedad rara. La transportina 3 forma parte de una familia de proteínas denominadas importinas. ¿Cuál sería la misión de estas proteínas? Estas importinas son proteínas de transporte intracelular. Son las que, como digo, llevan factores, proteínas, ácidos nucleicos de un compartimento a otro de las células. Nuestras células es como una estancia con muchas habitaciones, y para entrar de una a otra pues hay que tener una serie de llaves, ir en una serie de vehículos, de pistas rodantes, de microbuses, y todas las importinas son proteínas de transporte, es decir, son las herramientas en que nuestras células utilizan para llevar cosas de un lado a otro. Cuando vamos a comernos un chuletón decimos vamos a comer proteínas. ¿Es que estamos sustituyendo constantemente las proteínas? Así ¿Mueren es. y metemos, claro, mueren y metemos? No solo las proteínas, incluso muchas células están continuamente muriendo. Piense, por ejemplo, que las células del intestino se renuevan cada 24 horas. O sea, cada 24 horas tenemos una renovación constante. Y para eso hay que fabricar membranas, estructuras celulares, DNA. Es decir, que hemos de estar continuamente, es como una especie de gigantesca construcción, nuestro cuerpo, que está continuamente construyendo y destruyendo. Es decir, que la nutrición siempre es fundamental. Claro, una buena nutrición. Por supuesto. Absolutamente fundamental. El mecanismo por el que este defecto del que estábamos hablando causa la enfermedad muscular no es conocido, ¿no? No es conocido. Y esto es una de las grandes preguntas que estamos intentando comprender. La hipótesis que tenemos es que la enfermedad muscular sería, digamos, como un rebote o una consecuencia del defecto en transportina. Si transportina lleva una serie de factores al interior del núcleo de la célula, lo que creemos es que en estos pacientes hay alguno de estos factores, tenemos alguna idea de cuál puede ser, que no es transportado allí donde debe estar, en concreto en el núcleo. Y eso hace que algunos genes se expresen mal. Probablemente el defecto muscular no es originado directamente por la transportina, sino por algo que la transportina ayuda a llevar a un sitio para que nuestros genes fabriquen otra proteína. Y tenemos ahora algunos candidatos de estas proteínas. Es interesante el hecho de que hay un gran espectro de miopatías de cinturas. La clínica, los síntomas de estas enfermedades son muy parecidos. Son enfermedades diferentes porque tienen mutaciones en genes diferentes, pero al final todos convergen en unos síntomas comunes. Entonces, probablemente, también lo que nosotros encontremos en esta enfermedad podamos hacerlo extensivo a otras miopatías de cinturas, ¿no? A otras laminopatías, como se llaman en el campo. Es decir, que de nuevo las fronteras del conocimiento se borran, se difunden. Me llama la atención que son muy pocos pacientes, además con una relación familiar, y sin embargo cada uno de ellos la enfermedad le afecta de una manera diferente. Esto es muy sorprendente. Ocurre en otras enfermedades musculares, ¿no? de base genética. ¿Por qué puede ocurrir esto?
puede haber compensaciones, es decir, nuestro organismo tiene una cierta sabiduría y entonces tampoco apuesta siempre por utilizar una única ruta para una única cosa. Hay lo que llamamos vías redundantes, ¿no? Es decir, cuando falla algo lo podemos compensar de otra manera. Quizás los pacientes que tienen menos síntomas, sus células musculares han compensado el déficit de transportina con la utilización de una línea de autobús alternativa, por usar el mismo símil. Y sin embargo, en otros pacientes no han tenido esa capacidad, ¿no?, de adaptación y por eso tienen síntomas más severos. ¿Una persona que tenga SIDA podría llegar a tener esta enfermedad? En principio no. De hecho, es un poco el argumento contrario. Claro. Una persona que tiene esta enfermedad, al menos nosotros, en el laboratorio no conseguimos infectar sus células con el virus del SIDA. Es decir, están protegidos, entre comillas, frente a la infección por el virus del SIDA. Esto es algo que suponemos, porque obviamente no animamos a nuestros pacientes a exponerse. Es decir, las medidas de prevención las hemos de tomar siempre en todas las circunstancias. Pero pensamos que sí, desde luego en el laboratorio es real esta resistencia. ¿Qué consecuencias tendría o tiene este defecto genético en la infección por el virus del SIDA? Lo que hace es que las células de la sangre, los linfocitos de los pacientes, son resistentes a la infección. Es decir, no conseguimos infectarlos con el virus del SIDA. Tienen una protección natural frente a la infección por el SIDA. Doctor, ¿en qué puede ayudar el estudio de esta enfermedad rara al tratamiento de la infección por el VIH? Estos pacientes hay que tener en cuenta que son un grupo resistente a la infección, ¿no? Y que parece una enfermedad muscular. Sí. A ver, la idea que nosotros tenemos es la siguiente. El sistema inmunológico de estos pacientes funciona correctamente. Es decir, que aunque que la enfermedad afecta a un sistema, que es se produce en un sistema que es el sistema muscular, pero sus células de la sangre funcionan bien. Si nosotros consiguiéramos introducir el defecto genético solo en células de la sangre y no en el músculo, tendríamos a un sujeto cuyas células de la sangre son resistentes al virus del SIDA y que no va a tener enfermedad muscular porque el gen es normal en sus células musculares. Y esta sería un poco la idea. Si nosotros utilizamos transportina 3 como una diana, vamos a intentar bloquearla, vamos a intentar incluso generar una proteína defectuosa, pero en la sangre, porque claro, si no estaríamos generando una resistencia más una enfermedad muscular, ¿no? Y eso no interesa. Actualmente están trabajando en hipótesis. Sí, también en resultados. Ya en resultados concretos. Sí. Ya en resultados concretos. Cuando consiguen algún resultado concreto, se toman una botellita de champán, se van a comer, lo celebran, se van a bailar. El problema es que este es una carrera de fondo, este oficio, no hay soluciones mágicas ni definitivas, ¿no? Entonces, bueno, nos alegramos mucho, ¿no? Pues sobre todo es muy satisfactorio cuando uno piensa que esto debe ocurrir por este motivo y diseña el experimento y efectivamente es así. Es una sensación muy satisfactoria porque es a la vez un ejercicio intelectual y manual, ¿no? Nosotros hacemos cosas con las manos y confirmamos cosas que habíamos pensado previamente. Entonces hay una gran satisfacción. También hay que decir que aquí estamos tratando con una enfermedad, es decir, que hay pacientes afectados. Entonces también tenemos siempre la impresión de que vamos muy, muy lentos. Esto nos pasó con el SIDA, ¿no? Nosotros vimos morir a muchos amigos, compañeros, pacientes. Y ahora también, cuando descubrimos algo, decimos, ya, pero tendríamos que ir más deprisa, ¿verdad? No sé, conocemos a nuestros, los pacientes de la asociación Conquistando Escalones, gente fantástica, movilizada, con ganas de vivir, con entusiasmo por vivir. Entonces esto es para nosotros un compromiso muy importante. Entonces nos alegramos como científicos, entendemos mejor, pero digamos que humanamente siempre nos quedamos un poquito insatisfechos. Claro. En el fondo es la labor del investigador, estar siempre insatisfecho para ir avanzando, ¿no? Sí. Si no se aburguesarían y no continuarían. Es interesante, doctor, que los pacientes producen dos transportinas, ¿no? La forma normal y una que llaman mutante. Efectivamente, como has comentado, es una enfermedad dominante, ¿no? Entonces, para explicarlo fácilmente, nosotros, digamos, siempre tenemos dos copias, ¿no? Tenemos nuestro gen y su copia, ¿no? Siempre tenemos dos genes que pueden producir dos proteínas de la misma cosa. En el caso de la transportina, estos pacientes tienen un gen defectuoso, mutante, y un gen dominante. Y un gen normal, que es la proteína normal. Es decir, están produciendo las dos proteínas. Y esto para nosotros fue muy sorprendente por lo siguiente. Si
nosotros tenemos el 50% de nuestras proteínas alteradas de algo, lo que esperamos es un defecto al 50%, ¿no? Es decir, esperamos pues que haya unos síntomas al 50%. Mi previsión inicial fue que las células de estos pacientes se podrían infectar con el virus del SIDA. Lo único que necesitaríamos dosis más elevadas, ¿no? Para que el virus lograra utilizar bien ese 50%. Y la sorpresa fue que realmente la protección es superior al 90%. Es decir, es muy, muy difícil infectarlas. Entonces esto nos ha llevado a una hipótesis, y es que la transportina funciona no como una proteína aislada, sino como la suma de dos proteínas transportina. Es una especie de, como un coche partido en dos, que se juntan las dos piezas. Entonces, si una de las piezas está defectuosa, no es solo el 50% el que está alterado, sino que la proteína buena que se une a la mala, de alguna manera también se vuelve defectuosa. Y eso explicaría por qué se está, produciendo esa resistencia tan grande a la infección por el VIH. Curiosamente, esto pasa... Es como una especie como del efecto de manzana podrida, ¿no? Exacto. Es decir, hay una enfermedad que es la enfermedad por priones, ¿no? La encefalopatía, la demencia por priones. Entonces aquí nosotros producimos las dos proteínas, la priónica normal y la priónica normal. La priónica normal se une a la buena y la distorsiona, la altera, la pudre. Y entonces eso forma una especie de fenómeno de bola de nieve que va aumentando, ¿no? Cada vez hay más proteínas anormales y cada vez hay menos proteínas normales. Pensamos que esto es lo que ocurre en el caso de la transportina, y quizás sea ese punto en que la proteína mutante modifica la normal cuando empieza a ver los síntomas, cuando alcanza una masa suficiente. Me da en la nariz que una de sus preocupaciones y su lucha será encontrar nuevos fármacos, ¿no? Así es. Nosotros en el laboratorio tenemos una estrategia que nos ha dado buen resultado en general, y consiste en que hay fármacos que ya están aceptados, aprobados, que ya no tienen patente. ¿Son medicamentos huérfanos? No son siempre medicamentos huérfanos. Algunos son huérfanos, pero otros son medicamentos que se usan para otras enfermedades o para otros síntomas. Lo llaman el repurposing. El reposicionamiento. Sí, el reposicionamiento de fármacos, sí, exactamente. Sí. Entonces, paradójicamente, nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que algunos antiinflamatorios también son muy eficaces contra el virus del SIDA, o algunos fármacos contra algunas leucemias también son muy eficaces contra el virus del SIDA. De hecho, estamos ahora trabajando mucho en este campo. Con lo cual, nosotros hemos generado un sistema en el laboratorio que nos permite valorar si la transportina funciona o no funciona. Entonces tenemos células con la transportina mutante, ¿no? Si yo ahora añado un fármaco y hago que esa transportina se ponga, recobre su estado de salud, entonces tengo un fármaco que actúa frente a esa proteína. Eso es lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Es decir, a lo mejor un fármaco que funciona frente a la hipertensión, por poner un ejemplo, uno de sus efectos es modificar la transportina. Y eso sería muy bueno para los pacientes que tienen una infección por el virus del SIDA, porque haríamos que no pudieran infectarse. ¿Le parece que entremos en el mundo de cómo vamos a intentar curar esta enfermedad? ¿Cómo van ustedes a intentar? Bueno, ¿cómo vamos a intentar curar la enfermedad entre todos? Porque ustedes trabajan, pero nosotros les apoyamos, les financiamos, hay desgraciadamente no todo lo que quisiéramos, pero yo siempre digo en este programa que es un trabajo de todos, ¿eh? Efectivamente, y nuestra experiencia además es que en concreto en este tema de trabajo la participación de los pacientes es esencial. O sea, para nosotros no son números, son personas que tienen cara, que tienen voz y que son muy importantes para nosotros. De hecho, son ellos los que están apoyando la investigación. Y que tienen piernas, aunque estén sentados, ¿eh? Sí. Tienen piernas, todos tenemos piernas, las tengamos o no las tengamos. Y hay 3 abordajes principales, doctor. El primero, encontrar un fármaco, que es el que acabamos de hablar. El segundo, estrategias de terapia génica, ¿no? Para destruir la transportina mutante. Esta es la puñetera, ¿no? Que tenemos que acabar con ella. Hay una ventaja, y es que los pacientes producen las dos. Entonces se producen la transportina buena o normal y la alterada. Si nosotros consiguiéramos destruir la transportina mutante, dejaríamos a la otra funcionar. Y esto es posible porque la transportina mutante tiene un dominio, es un poquito más grande que la normal. Y entonces podemos diseñar herramientas que, se carguen o destruyan la mutante y preserven la normal. Y en eso estamos trabajando ahora. El problema de la terapia génica es que es muy elegante sobre el papel. Técnicamente es muy difícil conseguirla en el laboratorio y demostrar que funciona.
Y luego el paso a las enfermedades humanas, digamos, hay bastantes limitaciones. No es algo que podamos hacer de un día para otro, ¿no? Hay muy pocas enfermedades que se traten actualmente con terapia génica. ¿Están generando algún tipo de células en cultivo que lleven exactamente esto? Este es un abordaje que estamos ahora viendo con otros compañeros nuestros del instituto que trabajan en otra miopatía, ¿no? Curiosamente, estábamos un poco pared con pared, no lo sabíamos, y ellos tienen un tratamiento, sabemos, un abordaje de tratamiento que consiste en coger células del paciente, que pueden ser células de la sangre, ¿no? Entonces las podemos, digamos, transformar con un gen que destruya la transportina mala y dejamos solo la buena. Y entonces ahora lo que se hace es inyectar esas células del paciente que son capaces de ir hasta el músculo y transferir el gen a las células musculares. Esto que parece como ciencia ficción es posible. Y este es un tercer abordaje que vamos a empezar a hacer en colaboración con nuestros colegas. Kiko, a ver si usted este fin de semana se tira el pisto y nos hace y crea una cancioncilla sobre la transportina. Pues ojalá. Tiene su aquel, ¿eh? Yo siempre estoy buscando inspiración para nuevas canciones y bueno, seguro que de aquí me voy con alguna sensación y... Que nos transporte usted, ¿no? Ojalá. Doctor, están en relación muy estrecha con 4 grupos de investigación, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían? Porque es Valencia, en Madrid, en Barcelona, Valencia, Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Sí. Por una parte está al ser pacientes que están en la región valenciana, Murcia, digamos que esos pacientes con una enfermedad compleja, el grupo del Hospital La Fe de Valencia es el que ha centralizado la asistencia a la mayoría de estos pacientes, ¿no? En concreto el grupo del doctor Vilchez. Entonces ellos son los clínicos, ¿no? Los que mejor conocen la enfermedad. Por otra parte están los neurólogos, los biólogos neurológicos que descubrieron la mutación en transportina 3, que es el grupo de Valdebrón del doctor Ramón Martí, y que es, pues los que descubrieron el defecto, ¿no? Y entonces ellos pues tienen experiencia en muchos años trabajando con esta enfermedad. Como el SIDA apareció de pronto como invitado en este escenario, nos llamaron a nosotros, ¿no? Y nosotros estamos apoyando lo que nosotros sabemos hacer, que es estos sistemas de células resistentes, de infección por virus, etcétera, etcétera. Y luego está otro grupo en Valencia, la Universidad de Valencia, el grupo de Rubén Artero, que tiene un sistema muy interesante basado en terapia génica, y ellos tienen un modelo en moscas. Entonces, ellos pueden generar moscas deficientes en transportina. Es una cosa muy fascinante. Entonces, la mosca es un modelo muy interesante porque, claro, cuando la mosca tiene ese defecto, está débil. Recordemos que es una enfermedad de cinturas y las alas en las moscas están en las cinturas, ¿no? En los hombros, por así decir. Entonces, las moscas con este defecto no pueden volar bien, y entonces si las ponemos en un tubo no logran llegar hasta arriba, no logran salir del tubo y se quedan pegadas alrededor del tubo por abajo, ¿no? Si logran volar bien, logran pegarse al tapón, ¿no? Entonces lo que hace el doctor Artero, que es una tecnología muy interesante, es que ahora les da a las moscas a beber distintos fármacos. Entonces las moscas de este tubo han bebido amoxicilina, a estas les he dado la píldora anticonceptiva, a estas tal. Si encuentro una mosca que no podía volar y que ahora puede volar, quiere decir que está reparando el defecto. Claro. Y entonces es una especie de ensayo biológico que no es tan complicado como si hay que hacerlo en monos, en ratones, en ratas, sino que se hace en moscas, que como son seres de una vida muy corta, podemos trabajar y tener resultados en días, ¿no? Para que puedan comprender nuestros oyentes a una persona que convive con esta enfermedad, ¿cuáles serían los síntomas característicos de esta distrofia? Los síntomas son la debilidad en brazos y en piernas, sí. Hay una carencia de fuerza. Entonces los primeros síntomas suelen ser al subir escaleras, que es cuando necesitamos levantar la pierna. Por eso se llama Conquistando Escalones. Por eso se llama Conquistando Escalones la asociación, porque cada escalón que se logra subir es una conquista para ellos, ¿no? Y entonces ese es uno de los primeros síntomas. Otro es el levantarse de la silla. Si hacemos el gesto sin apoyarnos con los brazos, necesitamos propulsar las caderas para levantarnos. Entonces, los primeros síntomas suelen ser al andar. O sea, estos pacientes empiezan a no poder caminar de una manera normal y algunos acaban en sillas de ruedas. Y cuando se afectan a los brazos, aunque las manos
tengan movilidad, al no poder levantar los brazos, ya no es solo que uno no se pueda peinar, sino que incluso coger un cubierto para comer, ese gesto no se puede hacer. Entonces puede ser muy invalidante la enfermedad. ¿El diagnóstico puede ser ya intrauterino? Sí, en principio sí podría ser. Sí podría ser. De hecho, una de las técnicas que nosotros hemos puesto a punto es un método molecular para diagnosticar rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, pues sería una herramienta que hemos puesto un poco normalizado para poder hacer un diagnóstico muy rápido. ¿No es sexista esta enfermedad? ¿Afecta igual? Afecta a hombres y mujeres. Afecta a hombres y mujeres. Doctor, ¿por qué el doctor Alcamí, un joven doctor, de pronto hace unos años decide tomar esta vía en concreto? Bueno, lo de joven te lo agradezco, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos también muy al servicio de... Los científicos tenemos fama de estar un poco ahí en nuestras torres de marfil, en nuestros castillos. Eso era antes, ¿verdad? Pensando, eso era antes, pero no es verdad. Es decir, nosotros somos ciudadanos, vivimos, tenemos parientes, tenemos amigos, somos médicos algunos, tenemos pacientes. Entonces, claro, nos interroga lo que vemos a nuestro alrededor. Y entonces, si lo que vemos a nuestro alrededor es una epidemia como fue el SIDA, que yo era un joven, ahí sí que era un joven médico que acababa de terminar, pues yo me iba a dedicar a la oncología. Pero joder, vi aquello y me llamó mucho la atención y sentí que tenía que estar allí como médico y luego como investigador. Entonces, nosotros estamos muy a la escucha, ¿no? De hecho, nuestro laboratorio tiene el concepto de que no hay compartimentos cerrados en ciencia. Es decir, que nosotros conocemos, nosotros indagamos, nosotros tenemos técnicas, somos buenos en algunas cosas, y somos muy buenos en la investigación sobre el virus del SIDA, pero lo que hemos aprendido es que lo que nosotros aprendemos sobre el virus del SIDA también sirve a veces, por ejemplo, ahora nuestros compañeros hematólogos que estudian determinadas leucemias. Estamos descubriendo puntos en común. Y en concreto, cuando a mí me llamó Tony Andreu hace ya pues casi 4 años y me comentó esta historia, yo no podía dejar de decir, si yo sé cómo funciona la transportina para el virus del SIDA, estoy en una muy buena situación para poder comprender cómo funciona en esta enfermedad. Y entonces es una especie por una parte de curiosidad. O sea, a nosotros nos mueve mucho la curiosidad. Somos ahí muy, en ese sentido, muy enfermos, ¿no? Nos gusta saber por qué pasan las cosas. Pero también yo creo que hay un cierto compromiso, ¿no? Con las enfermedades y con la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿no? La curiosidad y luego la posibilidad de comprender y de ayudar. Bueno, doy por hecho, no hace falta ni que le pregunte a usted, que necesitan fondos, que sí. Para sacar adelante estos proyectos se necesita un apoyo crematístico, qué palabra más fea, crematístico, pero es verdad. Se está haciendo, una de las formas de poder recaudar es a través de una plataforma de crowdfunding. Y creo, Kiko, que vamos a poner música, ¿no? A esta plataforma de crowdfunding para darle un empujón y para que nuestros oyentes pudieran llamar a la asociación Conquistando Escalones, preguntar, por ejemplo, por Abraham Guirao, sí. Que le mandamos un abrazo, ¿verdad, doctor? Y imagínese, Kiko, que le llamo el domingo, digo, hemos recaudado lo que sea, pues es una alegría. Ojalá. ¿Verdad que sí? Así sea. Pues le dejo en sus manos el despedir este programa. Me voy a despedir de los oyentes, ha sido un verdadero placer. Adrián, un gusto tenerle detrás de la pecera. Guillermo, Sara, doctor, les estrecho la mano. Muchas gracias por su presencia. Antonio. Kiko, para usted todo. Pues nada, vamos a despedirnos hoy, como dices, con el segundo single del disco, que se llama Quisiera Saber, que es una canción que tiene una onda muy buena y nos va a dejar una energía muy positiva, creo yo, que es lo que necesitamos. Quiero a ti besarte, oh niña, quiero estar contigo. Tantos días solitarios, muchas noches sin tu amor. Quiero ver
brilla tu sonrisa. Quiero hacerte el amor. Quisiera saber si en este momento tengo tu querer. Lo vas a entender, será nuestro secreto. ¿Cuándo sabré si en tu vida has de tenerme? Al atardecer quiero verte entre mis brazos. Cuando te vi quise tu cuerpo, luego sentí tu inmenso ardor. Quise caer en tu embrujo, ya ves que te sigo aquí esperando, niña. Ya no puedo dejar de creer. No, quisiera saber si en este momento tengo tu querer. Lo vas a entender.